La situación entre Israel y la Franja de Gaza está empeorando cada vez más. Ya no se puede detener esta guerra a pesar del intento del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de solicitar la paz, de solicitar treguas humanitarias, de solicitar que se respete la vida de los civiles. Anunció Guterres que invocó el artículo 99 de la Carta Fundacional del organismo, porque la situación ya no puede más. La situación que viven los palestinos es grave y existe un riesgo de colapso del sistema humanitario en Gaza, por lo cual insta al Consejo a que ayuden a evitar una catástrofe humanitaria y solicita que se declare un alto al fuego humanitario. El diplomático publicó a través de su cuenta X junto a la carta enviada al órgano de seguridad de la ONU. Porque la situación que se vive es completamente abrumadora. En este texto describe la brutalidad de la situación en Gaza, cuyos civiles se enfrentan a un gran peligro. También mencionó cómo el sistema sanitario de Gaza se está colapsando y es incapaz de atender las necesidades de su población, que aparece herida todos los días, todo el tiempo. Guterres tomó esta decisión por primera vez desde que asumió en el 2017 su mandato, debido a la magnitud de la pérdida de vidas humanas en Gaza e Israel en tan poco tiempo. El vocero de la ONU, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, recordó que el artículo 99 otorga al jefe de la ONU el derecho a llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que, en su opinión, pueda amenazar la paz y la seguridad internacional, porque la situación entre Israel y Palestina podría generar un colapso a nivel internacional si los países deciden intervenir. Países como Estados Unidos, Irán, Siria, el resto de la OTAN, por supuesto, y veríamos la intervención de China, de Rusia, ellos para tratar de proteger a los civiles, y Occidente para darle armas a Israel. Esta nueva espiral del conflicto ha desatado aproximadamente casi 17,000 personas sin vida en Palestina, aproximadamente 46,000 heridos en Gaza, hasta donde se tiene el último conteo, y han causado hasta la fecha 1,200 personas sin vida en Israel, cerca de 5,500 heridos también. Estos 1,200 son del ataque que realizó Hamás el pasado 7 de octubre. Los 16,000, casi 17, son desde que se realizó ese ataque, gracias a la respuesta de Israel. Por este número tan elevado, donde se logra tener como tal una idea, porque hay muchas personas que siguen atrapadas bajo los escombros o que simple y sencillamente están desaparecidas. Al expirar la tregua humanitaria, la semana pasada, se reanudaron los enfrentamientos. Ni siquiera los edificios donde se supone que la ONU tiene a refugiados y se sabe que son mujeres y niños han recibido ataques. Por eso la ONU dice no es posible. No es posible que exista un total descontrol en esta región. La Media Luna Roja Palestina tuvo que de hecho suspender su labor en el centro de ambulancias al norte de la Franja de Gaza, porque recibían ataques todo el tiempo.
Las operaciones se publicó a través de esta sociedad en la cuenta de X. Las operaciones en el centro de ambulancias de la Media Luna Roja Palestina se detuvieron. El agotamiento del combustible para los vehículos y el cierre de los hospitales que funcionan en el norte de la región hicieron imposible primero la evacuación de los heridos y los mártires. Hay algunos hospitales que incluso tuvieron que ser abandonados y hay ciertas imágenes que circulan en las redes sociales de las cuales no podemos hablar, pero yo sé que ya las han visto. Y son completamente desgarradoras. Esperemos que YouTube no nos regañe, pero eso es lo que está pasando en esta región. Reciben ataques hospitales, ambulancias, escuelas, refugios, zonas residenciales. De los últimos ataques fueron precisamente edificios residenciales que colapsaron, con personas adentro. El número de casi 17 no fija la realidad que se vive en Palestina. Pero ante estas decisiones de Antonio Guterres, por supuesto que Israel está en contra. Incluso dijo que la ONU es un peligro para la paz mundial. Cuando la ONU está pidiendo un alto al fuego humanitario, cuando la ONU está pidiendo que se evite una catástrofe humanitaria. Un par de horas después de que el secretario general de las Naciones Unidas invocara este artículo de la Carta de las Naciones para exigir un alto al fuego en Gaza, Tel Aviv se levanta y dice: no, la ONU es un peligro para la paz mundial. Las acciones que está haciendo Antonio Guterres son un peligro para la paz mundial. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, endureció su discurso contra Guterres. Lo acusó de ser una amenaza para la paz mundial al considerar que su invocación de este artículo 99 es un apoyo total y rotundo hacia el movimiento Hamás. No hacia los ciudadanos, no hacia los civiles, los niños, las mujeres, los adultos mayores que están perdiendo la vida, que son palestinos. No. El grupo Hamás. Así lo dijo en su cuenta de X, Cohen. El mandato de Guterres es un peligro. Su petición y el llamamiento a un alto al fuego en Gaza constituyen un apoyo a la organización terrorista Hamás y un respaldo al acabar con la vida de ancianos, el secuestro de bebés y atacar a mujeres. Cualquiera que apoye la paz mundial debe apoyar la liberación de Gaza de Hamás, no un alto al fuego. Porque recordemos que, según Israel, lo más importante es atacar lo que es la franja de Gaza y acabar con todos los de Hamás. Independientemente de las víctimas, lo importante es acabar con este grupo terrorista. También, por eso Israel acusó a Antonio Guterres de haber alcanzado un nuevo nivel de bajeza moral en momentos en los que Tel Aviv continúa su ofensiva en toda la franja de Gaza, ya no solo en el norte, donde prometió que se iban a llevar a cabo los ataques. Porque recordemos que la zona norte de la franja de Gaza es rica, por supuesto, en gas, y se les solicitó a los ciudadanos palestinos que nuevamente se movieran de sus hogares y viajaran al sur. ¿Para qué? Para que en esta zona estuvieran resguardados las mujeres, los niños, los adultos mayores, los inocentes, que se resguardaran en el sur mientras se llevaba a cabo un enfrentamiento con Hamás en la zona norte. Esto nunca ocurrió. Incluso cuando se estaba realizando la evacuación de los civiles, eran atacados por Israel. Los ataques que se hacen de Israel a Palestina se hacen por aire, con misiles que parecen no tener un punto fijo, no tener un objetivo, porque atacan cualquier lugar, cualquier zona y sobre todo zonas residenciales, hospitales, escuelas, refugios. Eso es lo que en este caso la ONU no es aceptable.
porque ya, para empezar, no cumplió con su promesa de el conflicto lo vamos a tener en la zona norte. Desplazaron a más de 1 millón de habitantes de la zona norte y todos viven en este tipo de refugios porque perdieron todo, sus hogares, sus terrenos, todo, para dárselo a colonos israelíes. Más adelante, porque en este momento, recordemos, están en un conflicto. Pero así fue durante muchos años y así va a ser después de este conflicto que, de acuerdo con diversos analistas, se estima durará hasta enero. Recordemos también que el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, él reconoció hace unos días, el 1 de diciembre, cuando llegó a su final la tregua humanitaria, reconoció que las operaciones de la ONU son insostenibles en esta región, porque muchos voluntarios también habían perdido la vida en los ataques de Israel. Por eso es que la ONU está en contra, porque no puede justificar el deceso de sus voluntarios en las manos de quienes se supone se están defendiendo. Por eso la situación lamentablemente va a continuar así hasta finales de enero, probablemente, cuando Estados Unidos dice que va a acabar el conflicto. El detalle es cuántos son necesarios para que se llegue a un final en este conflicto. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.